Bien, mis amados hermanos, sabemos que siempre el hombre está esperando tener libertad, el hombre está esperando que le hagan justicia, amados hermanos, pero ustedes saben cómo está este mundo lleno de tantas injusticias, de tantos sinsabores y de tantas cosas, amados hermanos, que ha traído al hombre serias aflicciones. Pero la palabra de Dios es el consuelo de cada uno de los que creemos en Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador, y a su nombre. Aleluya. El apóstol San Pablo, hablando en este libro de Romanos, dice: pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él no se pierdan. A su nombre, aleluya. Cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la situación, mis amados hermanos. El hombre quiere resolver sus problemas, quiere resolver sus dificultades, pero le es imposible, porque en el hombre no está la capacidad, no está el poder para resolver los problemas que le rodean. Amados, problemas que son producidos por la injusticia de los hombres, por el pecado, por la maldad. Pero sabemos, amados hermanos, que en medio de estas circunstancias y en medio de estos problemas, hoy nosotros disfrutamos de una promesa maravillosa que está en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y a su nombre. Aleluya. Por eso Pablo dice a los hombres y a los romanos, bueno, y en este caso a cada uno de nosotros que estamos leyendo la carta del apóstol Pablo, dice las Sagradas Escrituras que Dios puso como proposición por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aleluya. Amados, sabemos que en Cristo Jesús, el Redentor, la persona que Dios señaló para que trajere al hombre la solución a sus problemas, amados hermanos, Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador, es el que puede quitar los pecados de sobre nosotros. Aleluya. Él es el que puede, amados hermanos, traernos a la vida eterna, como Él lo dijo en el libro de San Juan, que el que creía, que el que podía creer en Él, como dice la Escritura, amados hermanos, tendría la vida eterna. Gloria a Dios. Amados, ninguno de los hombres en la historia del mundo ha podido decir aquello. Solamente Jesús, el Hijo del Dios viviente. A su nombre. Denle un aplauso fuerte a Jesucristo, porque para Él es la gloria y la honra. Amados, el Señor desde el principio de la creación siempre ha tenido en su corazón, en su mente, el deseo, el fervor de que el hombre sea libre, libre totalmente, aleluya, y que él en esa libertad pueda expresar adoración al Dios creador del cielo y de la tierra. Mis amados hermanos, hoy puedo decirlo así, reduciendo en esta noche esta palabra. Dice la Escritura, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Sí, Señor. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre. Amados, allí se hizo la expiación que quitaría el pecado de sobre todos los hombres. Y a eso es que se refiere el Señor cuando dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Sí, cuando el hombre acepta a Cristo como su Señor y Salvador, cuando el hombre lo recibe, aleluya, como su Redentor, en ese momento la sangre de Cristo Jesús lo limpia de todos aquellos pecados que ha venido arrastrando en toda su vida, hasta ese momento que es encontrado por Jesucristo. Pues que en ese instante queda limpio de pecado, libre de pecado. El hombre, cuando acepta a Cristo de corazón, dice la palabra del Señor que Cristo le perdona todos sus pecados, que queda sin pecado, queda la persona como que si nunca ha pecado. A su nombre. Gloria a Dios. Y estos son los pecados pasados, como dice en el libro de Malaquías, que Dios tomó nuestros pecados y los sepultó en lo profundo de la mar y no se acuerda jamás de ellos. Aleluya. A su nombre. Aleluya. Así que usted ya no tiene que acordarse de esos pecados. Usted ya no tiene que acordarse de la vida antigua. Usted ya no tiene que acordarse de los fracasos que tuvo cuando no conocía a Cristo. Y a su nombre. Porque Cristo Jesús lo limpió, lo lavó con su sangre preciosa y lo hizo una nueva criatura. Amén. ¿Cuántos son nuevas criaturas? Amén. A su nombre, denle una palma a Jesús. Sí, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ahora, desde que usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador y empieza a caminar en la vida cristiana, empieza usted a observar la palabra de Dios. Entonces, cuando la persona, el cristiano, tiene que empezar a cuidarse, aleluya, y como dice la palabra del Señor, que tenemos que apartarnos del mundo, aleluya, tenemos que salir del mundo y no tocar más las cosas inmundas, amados hermanos, porque de ahí en adelante el pecado que usted comete, sea por omisión o por voluntad propia, usted tiene que confesarlo, usted tiene que arrepentirse y tiene que pedirle perdón a Dios porque usted ha quebrantado la palabra de Dios. De ahí para allá, usted tiene que tratar de vivir una vida recta delante de Dios, para que de esta manera el Espíritu Santo de Dios comience a tratar en su vida, comience a trabajar en su vida y lo haga usted una persona apta para el reino de los cielos. A su nombre, y a su nombre. Damos gracias a Dios, hermanos, que estamos en este tiempo tan maravilloso que es la gracia. La gracia de Dios en Jesucristo. Hermanos, la Biblia dice en el versículo 29 del libro de Romanos capítulo 3, dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Usted está escuchando, mi amado hermano? ¿Está escuchando esto? Amén. Que es tan precioso?
Y como dice la palabra del Señor en el verso 27, ¿dónde pues está tal jactancia? Queda excluida por la ley, por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, dice Pablo, pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amados, sí. El apóstol Pablo dice que la ley es buena, santa y pura. Y amados hermanos, nosotros como cristianos no despreciamos la ley, no la desechamos. Pero la ley es un ayo para los judíos. Nosotros como gentiles nunca estuvimos bajo la ley. Nosotros como cristianos dependemos de una promesa hecha a Abraham. Por eso se le llama a Abraham el padre de la fe. Amados hermanos, y eso cuando nosotros escuchamos o leemos en la palabra de Dios que Abraham es el padre de la fe, entonces nos preguntamos lo siguiente: ¿cuándo Dios declaró a Abraham que era el padre de la fe? ¿Estando circuncidado o estando incircunciso? La Biblia dice que fue estando cuando él estaba incircunciso. Después de eso, Abraham se circuncidó con sus hijos y con sus siervos. Y de ahí para acá, amados hermanos, viene la circuncisión. Y en la ley fue ratificada, amados hermanos, para el pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? El apóstol Pablo también dice que la ley es un ayo para llevarnos a Cristo. Sí, porque la ley te dice todas las cosas buenas. Pero la ley, cuando tú pecas, no te puede justificar, porque no tiene ese poder para justificar. La Biblia dice que el que quebrantara uno de estos mandamientos muy pequeños, transgresor de la ley se hace. Por eso es que vino Jesucristo, porque ningún hombre pudo cumplir la ley. Y vino Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, aleluya, a este mundo para cumplir la ley. Y en esa ley en que Cristo cumplió, nosotros podamos, amados hermanos, estar inmersos allí también y ser declarados hijos de Dios, a su nombre y a su nombre. Ahora pues en esto, pues, mis hermanos, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, sí tenemos que empezar a dar testimonios de Cristo a la gente. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Amados hermanos, poniéndonos nosotros como ejemplo de ellos, viviendo la vida cristiana, viviendo como dice Jesucristo en su palabra. Amados, porque a eso nos llamó el Señor, para que seamos luz de este mundo, para que seamos la sal de la tierra, a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. A su nombre, hermanos. Bendiga y alabe el nombre del Señor. Cuando el Señor Jesucristo estuvo hablando con sus discípulos allá en el capítulo 14 del libro de San Juan, y especialmente en el versículo 6, el Señor le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Mis amados hermanos, este es un versículo que todos los cristianos lo sabemos. Pero la pregunta es, ¿lo entendemos? ¿Lo entendemos? Cuando Jesucristo lo dice con toda claridad: yo soy el camino. Él es el camino. Es decir, Él es la persona
que va trazando el camino, que va llevando, va abriendo el surco, aleluya, para que nosotros podamos transitar por ese mismo camino, seguir, aleluya, sus pasos. Yo soy el camino, la verdad. Sí, allí está la verdad. Cristo es la verdad, a su nombre. Gloria a Dios. Y la vida. También en el libro de San Juan dijo el Señor: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese. Amados hermanos, nadie absolutamente puede llegar al Padre, sino solamente por Jesucristo. En el Antiguo Testamento, amados hermanos, los profetas, los reyes, todos estos varones de Dios y mujeres de Dios en el Antiguo Testamento, llenos del Espíritu Santo, eran hombres y mujeres que daban la revelación de Dios. Ellos eran un oráculo en medio del pueblo de Dios. A través de ellos Dios hablaba al pueblo de Israel. Les exponía sus leyes, les exponía sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos, para que los cumplieran. Y el Señor les dijo que si ellos cumplían los mandamientos, estatutos y ordenanzas que Él les había dado, serían el pueblo escogido de ellos, de Él. Sería el pueblo, amados hermanos, que se convertiría en un tesoro. Por eso Jesús también, los profetas dijeron, el profeta Isaías dijo, aleluya, que el pueblo de Israel sería la niña de los ojos del Señor. Pero hermanos, lamentablemente vemos al pueblo de Israel cayendo repetidas veces en el pecado de la idolatría. Y eso es lo que el Señor no quiere, que su pueblo repita esos malos momentos, esas actitudes, amados hermanos. Y el Señor a su iglesia hoy en este tiempo le está diciendo: salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré a su nombre. A su nombre, aleluya. Amados hermanos, al hablar nosotros en esta noche de la justicia que es por medio de la fe de Jesucristo, allí está la justicia para todos los hombres y especialmente para los que creen en su nombre. Aleluya. Hermanos amados, como la palabra del Señor nos indica y nos guía, y dice la palabra del Señor, porque Dios es uno, y el que justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Los israelitas son nuestros hermanos también. Ellos son los circuncidados. Sí. Cristo también les ama a ellos. Sí. El Señor también es Dios de ellos, a su nombre. También es Dios de nosotros. Pertenecemos a los que no tienen la circuncisión. Mis amados hermanos, gracias a Dios que en Cristo Jesús, nosotros tenemos la circuncisión que es del corazón y no la circuncisión que es en la carne. Mis amados hermanos, la circuncisión del corazón es importante porque el pecado está aquí alojado en el corazón y se necesita que el corazón sea rasgado, aleluya, para que la sangre de Cristo pueda lavarlo a su nombre. Gloria sea al Señor, gloria sea a Jesucristo. Mis amados hermanos, en esta noche nosotros damos gracias a Dios y decirles que solamente en Cristo está la salvación. En Cristo está la vida eterna. Y quiero decirles también a los amigos que nos pueden estar escuchando a través de este video: crean en Jesucristo, que es el único autor de la vida eterna. Él es el único que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día.
Y si tú tienes problemas, tienes dificultad, y si hay cosas que te están agobiando, yo te digo en esta noche que tú puedas creer en Jesucristo, porque es el único que puede salvar tu vida, que puede remediar tus problemas, que puede darte paz en tu corazón. Amén. Y a su nombre. Amén. Cristo vive y reina para siempre. Denle un aplauso a Cristo.